¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a ver la corrección del trabajo práctico evaluatorio de regulación térmica. Vamos a empezar con la pregunta número 1, donde nos dice la fiebre es la elevación de la temperatura corporal mediada por el hipotálamo, marca el mecanismo correcto y ordenado por el cual se produce este fenómeno. Y ahí nos daban opciones. Fíjense que muchas de estas opciones, al leerlas nos damos cuenta que estaba mal. Por ejemplo, fíjense que la B y la C arrancan por la liberación de pirógenos endógenos y encima que arranca así, nos dice, por ejemplo, la C que los pirógenos endógenos los liberan los microorganismos, o sea que ya ni sigo leyendo porque eso está mal. Y en la D, si se fijan, lo primero que arranca es con la estimulación del hipotálamo y después con la liberación de pirógenos endógenos, o sea que también está incorrecto. Acá les puse la imagen para que recuerden cómo era el proceso. Comienza con la liberación de pirógenos exógenos por parte de microorganismos que estimulan a nuestro sistema inmune, a los monocitos, a los macrófagos, que liberen pirógenos endógenos. Estos estimulan el hipotálamo. El hipotálamo libera prostaglandinas de tipo piréticas. Y estas prostaglandinas lo que hacen es ejercen un efecto sobre el propio hipotálamo, aumentando la temperatura. Entonces, si volvemos para atrás, fíjense que la opción correcta era la A. Los pirógenos exógenos secretados por microorganismos, liberación de pirógenos endógenos por las células de nuestro sistema inmune, estimulo el hipotálamo me libera las prostaglandinas piréticas y se produce el aumento de la temperatura. Vamos con la pregunta número 2, nos dice con respecto a la regulación de la temperatura, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Los animales termoconformadores mantienen la temperatura corporal constante. Recuerden que el termoconformador es aquel que no posee mecanismos para compensar los cambios de temperatura, por lo tanto su temperatura corporal no es constante. La B nos dice un animal termorregulador es aquel cuya temperatura es controlada principalmente por una fuente de calor externa. Un termorregulador es aquel que tiene mecanismos para compensar los cambios de temperatura, por ende no depende de una fuente externa de calor. La C nos dice los animales homeotermos mantienen una temperatura corporal igual a la del ambiente que lo rodea. Recuerden que según la definición del concepto homeotermo, son animales que mantienen la temperatura constante, pero no igual a la del ambiente. Por lo tanto, la correcta es la D, que me dice las aves y los mamíferos son termorreguladores, es decir, cuentan con mecanismos para compensar los cambios de temperatura. Vamos con las 3, nos dice a medida que un animal termorregulador homeotermo se enfrenta a temperaturas cada vez más frías, se desencadena una serie de respuestas compensatorias que tienden a restablecer la temperatura corporal. ¿Cuáles son? En este caso nos está hablando de los mecanismos frente a las bajas temperaturas o frente al frío. Entonces nos dice vasodilatación periférica y piloerección. Si ocurriera una vasodilatación periférica y nuestros vasos sanguíneos se dilatan, aumenta la cesión de calor hacia el exterior, hacia el ambiente. Por lo tanto, esto no sería un mecanismo efectivo contra las bajas temperaturas, porque justamente lo que yo tengo que hacer frente a las bajas temperaturas es evitar perder calor y generar calor. La opción B, que es la correcta, me dice vasoconstricción periférica y piloerección. Al contraer los vasos sanguíneos, disminuyo la pérdida de calor, y la piloerección, que es lo que nosotros llamamos que se nos paran los pelitos, lo que hace es formar una capa de aire que es aislante, entonces reduce la pérdida de calor. En la C nos dicen piloerección y jadeo, ya estuvimos hablando de la piloerección y el jadeo es un mecanismo de, por ejemplo, los perros frente a las altas temperaturas. Y la última nos dice vasoconstricción periférica y aumento de la micción. La micción significa orinar y cuando se aumenta la micción es un mecanismo de respuesta frente a las altas temperaturas, no a las bajas temperaturas. Ahí tenemos la imagen de las distintas respuestas que da el hipotálamo.
Fíjense que acá vemos, por ejemplo, sobre los músculos esqueléticos, sobre las arteriolas, acá vemos la piloerección, acá vemos la sudoración, que es un mecanismo frente, en este caso, a las altas temperaturas, no a las bajas, y acá vemos lo que es la regulación más bien hormonal. ¿Por qué hago esta aclaración? Por la pregunta que sigue, que es la 4. Me dice, una secreción hormonal mayor es una respuesta que elabora el hipotálamo como centro integrador de la regulación térmica. Esta mayor secreción de ciertas hormonas produce un aumento de la tasa metabólica en numerosos tejidos. ¿Cuáles son estas hormonas? De la epífisis, paratiroideas, tiroideas y sexuales. Si volvemos un poquito para atrás, vamos a ver que en este caso, para regular la temperatura, se estimula la liberación de hormonas tiroideas como la T3 y la T4 y también de hormonas que libera la glándula suprarrenal, puntualmente la médula suprarrenal, como la adrenalina. Ambas lo que hacen es aumentar la tasa metabólica. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta era la C, que son las hormonas tiroideas. Vamos con la pregunta número 5. Nos dice, teniendo en cuenta los mecanismos de regulación frente al calor, podríamos afirmar que los perros jadean a una velocidad de 10 a 40 veces por minuto en ambientes cálidos. Es verdad que los perros jadean, es un mecanismo frente al calor para perder calor, pero lo hacen entre 100 a 400 veces en ambientes cálidos. En los camellos, los orificios nasales aplanados retardan la pérdida de agua por respiración. Esto es correcto. Vimos también todos los mecanismos que tienen los camellos de adaptación. Vimos muchos. Uno era esto de los orificios nasales aplanados para evitar la pérdida de agua. Recuerden que estas adaptaciones que tiene le permiten vivir en climas desérticos. Entre los otros mecanismos que vimos, por ejemplo, es el tema de liberar orinas que son hipertónicas, es decir, que tienen poco contenido de agua. Cada gramo de agua que se evapora le aporta a la piel 585 calorías. Todo lo contrario, es decir, cada gramo de agua que se evapora de nuestra piel retira de nuestra piel, de nuestro cuerpo, 585 calorías. Para eso sudamos, básicamente. Y la D nos dice los camellos pueden perder hasta el 25% de su peso en agua y toleran una fluctuación de hasta 10 grados en su temperatura interna. Es verdad que los camellos pueden perder hasta el 25% de su peso en agua, pero la fluctuación de temperatura que toleran es hasta 6 grados, no 10. Vamos con la 6, nos dice con respecto a la producción de calor durante la oxidación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas en condiciones de presión y temperatura estándar, indique lo correcto. A, la cantidad de calorías por miligramo oxidado de hidratos de carbono es mayor que el de proteínas. B, los lípidos generan mayor cantidad de calorías que los hidratos de carbono. C, las proteínas generan mayor cantidad de calorías que los glúcidos. Y D, las proteínas generan más calorías que los lípidos. Para que podamos recordar esto, nos vamos al cuadrito que ustedes tenían en el cuadernillo, donde claramente vemos que si nosotros nos basamos en las calorías que aporta cada uno de estos compuestos orgánicos, quien mayor cantidad de calorías aporta son los lípidos, alrededor de 9 calorías por miligramo. Por eso es que la mayoría de los animales tenemos grasa en nuestro cuerpo como reserva de energía, porque es justamente quien más energía nos aporta. Por eso en este caso la correcta era la B. Los lípidos generan más cantidad de calorías que los hidratos de carbono, ¿sí? Vamos con la pregunta número 7. Nos dice, teniendo en cuenta el proceso de la fiebre, es correcto afirmar que los antipiréticos inhiben la liberación de pirógenos exógenos. Recordemos lo que vimos antes, los pirógenos exógenos son liberados por microorganismos. Los antipiréticos lo que hacen es inhibir la liberación de las prostaglandinas piréticas. La B me dice, solo las bacterias son capaces de liberar pirógenos exógenos. No, hay otros microorganismos que también liberan pirógenos exógenos.
Cuando la persona presenta un cuadro febril, el hipotálamo ha fijado un valor de referencia menor, por eso presenta sudoración excesiva. Justamente lo vimos recién, es todo lo contrario. Cuando se produce lo que llamamos fiebre, no es que el hipotálamo falló, sino que el hipotálamo fija un valor de referencia más alto de lo normal. En vez de 37, fija un valor de 38, 39, 40 y es lo que conocemos como fiebre. Recuerden que no es una falla hipotalámica, es un proceso beneficioso porque, por ejemplo, me aumenta la producción de anticuerpos y también lo que hace es disminuir la multiplicación de microorganismos. Y la D dice el mecanismo por el que actúan los pirógenos endógenos es indirecto. Y esto es correcto, porque el pirógeno endógeno, cuando actúa sobre el hipotálamo, no actúa en forma directa, sino lo que hace es hacer que el hipotálamo libere prostaglandinas piréticas y esas prostaglandinas piréticas son las que cumplen el efecto de aumentar esa temperatura. Por eso el efecto es indirecto. Vamos con la 8, dice cómo se denomina la capacidad de un organismo para disipar calor pasivamente, ya sea por conducción o por radiación. Y es lo que se conoce como conductancia térmica. Acuérdense que nosotros les dijimos que en los animales termorreguladores nosotros hacemos un equilibrio entre el calor que generamos y el calor que perdemos. Y eso es lo que se conoce como conductancia térmica, esa capacidad de disipar calor es lo que se conoce como conductancia térmica. La vasoconstricción es la constricción de vasos sanguíneos, la regulación térmica es regular la temperatura básicamente, y la homeotermia, acuérdense que son aquellos que tenían la temperatura constante, los animales que mantienen su temperatura constante. Cuando nosotros vimos los termorreguladores homeotermos, eran aquellos animales donde en todo su cuerpo y en todo momento mantenían la temperatura constante. Vamos con la 9, dice, la evaporación es un mecanismo de adaptación al calor extremo que poseen algunos individuos. Todo lo mencionado a continuación es correcto, excepto. El camello puede perder el 25% de su peso corporal en agua, lo dijimos recién, esto es correcto, por eso puede vivir donde vive. El ser humano no puede perder un 10% de agua por orina sin sufrir ninguna complicación, es decir, esto en realidad está, si se fijan acá, dice, el ser humano puede perder un 10% de agua por orina sin sufrir ninguna complicación, y esto es incorrecto, porque el ser humano sufre complicaciones cuando pierde un 10% de agua, se vuelve insensible al dolor, se vuelve sordo, es decir, realmente las complicaciones existen, por eso nosotros no estamos adaptados a vivir en lugares desérticos. La C me dice los caballos pierden agua por transpiración al igual que los seres humanos, esto es correcto. Y la D, los gatos lamen su cuerpo y así enfrían la superficie corporal, esto también es correcto. O sea que lo que tiene acá incorrecto es la B, porque el humano ya al 10% de pérdida de agua empieza a sufrir complicaciones. Como les dije, se vuelve insensible al dolor, se vuelve sordo. Y vamos con la última, que nos dice de las siguientes aseveraciones, es incorrecto afirmar que en la zona termoneutra solo se producen cambios pasivos frente a la temperatura ambiente, como la piloerección. Acá tenemos la gráfica para que vean. Fíjense, acá tenemos la zona termoneutra, para que ustedes se ubiquen. Esta es la zona termoneutra. Acá teníamos los niveles por debajo de la temperatura crítica inferior y por encima de la temperatura crítica superior. Entonces la opción A me decía que en la zona termoneutra solo se producen cambios pasivos frente a la temperatura ambiente, como la piloerección, y esto es correcto. Es decir, en esta zona hay cambios como vasoconstricción, vasodilatación, piloerección, que son procesos pasivos. La B me dice por debajo de una temperatura crítica se puede aumentar la tasa metabólica, por ejemplo, mediante termogénesis tiritante. Y esto también es correcto. Cuando la temperatura está por debajo de la temperatura crítica inferior, lo que se busca es
reducir la conductancia al mínimo y en este caso se comienza a tratar de aumentar la tasa metabólica, entonces puede ocurrir la termogénesis tiritante o la termogénesis no tiritante. En la C me dice, por encima de una temperatura crítica se activan mecanismos como la sudoración que no requieren de un gasto energético para el individuo. Es verdad que por encima de una temperatura crítica se activan procesos como la sudoración. Hasta ahí está perfecto. Lo que está mal es que sí se requiere un gasto energético. De hecho, cuando yo supero la temperatura crítica superior, lo que se hacen es buscar métodos activos para disipar calor, como por ejemplo la sudoración en el caso de nosotros. Es decir, el sudar no es un proceso pasivo, sino es un proceso que gasta energía, es un proceso activo. Por eso la C es incorrecta. Y la D me dice, a temperatura ambientes moderadas, la tasa metabólica se mantiene constante. Y esto también es correcto. Recuerden que la tasa metabólica se ve afectada por la temperatura ambiental. Bueno chicos, hemos llegado hasta acá con la corrección del trabajo práctico evaluatorio. Cualquier duda nos consultan. Chau, chau.